Este es un podcast de Speech Therapy PT. Obtenga 0.1 CEUs de hacha por este episodio, completando el material adjunto que podrá encontrar en línea en speechtherapypt.com. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de SOPs en acción. Y hoy estaremos conversando sobre un tema esencial para la formación clínica en patología del habla y lenguaje, y es cómo apoyar de manera efectiva a estudiantes bilingües durante sus experiencias clínicas. Y este episodio está diseñado especialmente para supervisores clínicos, educadores, mentores y profesionales interesados en crear entornos de aprendizaje más equitativos, inclusivos y culturalmente responsivos. Y hoy nos acompaña la doctora Ivonne Maldonado de la Rosa, profesora asistente en el Departamento de Patología del Habla y Lenguaje en A.T. Still University y patóloga del habla y lenguaje bilingüe en español y en inglés. Su trabajo clínico, docente e investigativo se enfoca en disfagia, trastornos de alimentación pediátrica, determinantes sociales de la salud y supervisión clínica en contextos bilingües. Así que, doctora Maldonado, bienvenida y gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, gracias por invitarme y estoy muy emocionada de estar aquí, definitivamente. Y yo estoy feliz de que estés con nosotros. Sabemos que tienes mucha experiencia. Me encanta el tema y sé que vamos a tener mucha tela que cortar, mucho para aprender en el día de hoy. Y bueno, antes de comenzar, ¿verdad? Con el tema de hoy, siempre queremos mencionar las declaraciones financieras. En mi caso, soy empleada de una organización sin fines de lucro y además recibo una compensación de Speech Therapy PD por esta presentación. Y mis declaraciones no financieras, que son las siguientes: soy miembro de ASHA y también miembro de FLASHA, que es la asociación aquí en la Florida. Las declaraciones financieras de nuestra invitada, ella es empleada como profesora asistente, como dijimos, en ATSU University, y sus declaraciones no financieras, ella es editora del Hispanic Caucus de American Speech Language Hearing Association y la presidenta electa del Arizona Speech Language Hearing Association. Además, queremos, ¿verdad?, siempre mencionar a nuestros participantes en vivo que al finalizar el curso tendremos un momento para contestar algunas de sus preguntas, así que las pueden añadir en el chat. Y hoy queremos lograr 4 cosas principales. Primero, identificar esos factores lingüísticos, culturales y educativos que impactan la experiencia de estudiantes bilingües, describir esos principios de supervisión clínica, cultural y lingüísticamente responsiva, analizar algunas de esas barreras o facilitadores en la supervisión y compartir estrategias prácticas basadas en la equidad que los supervisores pueden implementar en sus entornos clínicos. Así que para comenzar, quisiera saber un poquito de tu trayectoria profesional, cómo llegaste a interesarte especialmente en este tema de la supervisión clínica de estudiantes bilingües. Pues mira, todos mis estudios yo los hice en Puerto Rico, así que una vez me gradué de la maestría en la Universidad Ana Geméndez en Gurabo, me transferí a Atlanta, Georgia, donde estuve haciendo el Clinical Fellowship. Desde entonces, bilingüe, hablando español en mi idioma nativo y entonces pues hablar inglés. Empecé a notar de supervisores a tratar de ofrecer de una manera el apoyo que tenemos cuando tenemos alguna duda o pregunta, estamos empezando en la práctica, pero adicional a eso, comencé en una práctica privada y entonces tuve una mentora del CF excelente, y de ahí pues seguí creciendo, donde me movía a los centros de envejecientes o Skilled Nursing Facility, trabajé por teleterapia durante COVID y luego me moví para Arizona, donde estuve en un hospital y también sigo trabajando en Skilled Nursing, pero al entrar a la academia, luego de hacer el doctorado, me empiezo a notar estudiantes que empiezan a mencionar cómo la supervisión no necesariamente es lo que ellos esperaban, sino que empiezan a decir que tan pronto llegan a sus centros de práctica, lo esperan que ya sepan hacer las cosas. Y sí, en parte, tú sabes, tenemos esta conversación de uno aprende ciertas cosas en el salón de clase, tiene que aplicarlas cuando llegamos a los centros de práctica, pero también está ese proceso donde el supervisor o el educador clínico, a mí me gusta llamarlo
llamarlo así, le está educando y llevando mano a mano hasta que ellos se sientan un poco más independientes y enseñándoles cómo hacer las cosas, porque no es lo mismo aprender la teoría, sino que ahora estamos mezclando Ujú. la teoría y la práctica. Y entonces, en conversación con el Hispanic Caucus y con una colega, Paula Pineda, la doctora Paula Pineda, que estuvo en el podcast la semana Sí. pasada o anterior, empezamos a trabajar con este tema sobre ayudar y a cómo apoyar a los bilingües o multilingües en la Ujú. supervisión. Me encanta este tema porque creo que es tan necesario y yo lo he vivido y lo he visto y como tú bien decías, claro, pensamos muchas veces que pues tienen que llegar con todo porque ya tienen su maestría, pero la realidad es que de la teoría a la práctica, ¿verdad? Pues hay una gran diferencia y tú puedes tener todo el conocimiento, pero cuando comienzas con esos niños, comienzas a ver también algunos comportamientos, behaviors, diferentes cosas que tú dices, ay, pero esto no me lo enseñaron. Y yo creo que es tan Claro. importante tener un buen mentor, alguien que te escuche, que te oriente, que tenga experiencia para decirte, mira, puedes hacer esto mejor o simplemente contestar una duda, estar ahí de apoyo, de soporte. Yo creo que hace una gran diferencia. Y más yo creo que cuando después de COVID, yo he visto más aún que muchos estudiantes que quizás no tuvieron todas las experiencias clínicas mejores o más adecuadas y vienen con quizás Claro. con ciertas áreas que necesitan un refuerzo. Entonces yo creo que necesitamos supervisores y educadores que tengan esa pasión por ayudar a tus compañeros, porque al final queremos que ellos, ¿verdad?, puedan proveer servicios de excelencia para el beneficio de nuestros pacientes y de sus familias. Así que creo que es un tema bien, bien importante y que es muy necesario. Así que me encanta esta iniciativa que tienen con el Hispanic Caucus. Me encanta, me encanta. Ahora, cuéntame un poquito, porque cuando hablamos de apoyar a estudiantes bilingües en la práctica clínica, ¿a qué nos referimos realmente? Porque no es suficiente ser bilingüe. A ver, cuéntame un poquito, ¿cuál ha sido tu experiencia? No, definitivamente, cuando hablamos de apoyar a estudiantes bilingües, no nos referimos o no nos deberíamos de referir solamente a que hablen dos idiomas o si decimos multilingües que hablen más de un idioma. Ser bilingüe y ser un profesional clínicamente competente en dos idiomas son cosas bien diferentes. Así que muchas veces asumimos que porque el estudiante está hablando o habla español puede automáticamente hacer la evaluación, hacer el seguimiento, diagnosticar, escribir los informes, brindar la terapia en español, pero sin embargo, o sea, se nos olvida que la realidad es que la competencia clínica bilingüe requiere muchísimo más. O sea, es Ujú. ese conocimiento clínico, esas habilidades de razonamiento, esa competencia cultural o como le decimos en inglés, el cultural responsiveness, el Ujú. dominio de la terminología profesional en ambos idiomas. Exacto. Y eso es, ese ejemplo yo pienso en cuando un estudiante puede comunicarse perfectamente con una familia en español. Vamos a usar Ujú, español en este caso, ujú, pero nunca ha escrito un informe clínico en español o ujú. nunca ha explicado un diagnóstico a una En familia. español, O ajá. sea, exacto, no todos los estudiantes bilingües tienen esas mismas experiencias. Algunos lo aprendieron en la casa, como yo, por ejemplo, desde que yo aprendí el español y entonces mis padres desde pequeña me empezaron a trabajar en el inglés y en Puerto Rico sabemos que las escuelas también Ujú, trabajan en el inglés, pero la exposición fue un poco diferente. Otros estudiaron en programas bilingües, otros a lo mejor adquirieron el idioma más adelante en su vida, pero eso no significa que no puedo, o sea, por eso no podemos asumir que todos tienen esas mismas fortalezas o necesidades. Y algo bien importante es que no debemos evaluar solamente qué idioma habla un estudiante, sino cómo él claro. usa esos dos idiomas en Ujú. la práctica clínica. Perfecto, y es la realidad. Yo creo que a todos nos ha pasado, incluso ha sido muy interesante hasta en los podcasts anteriores, ¿verdad? Porque practicamos aquí en Estados Unidos y cuando queremos decir un término en español, a veces nos cuesta. No sé si te ha pasado. ¿Qué?
O decimos el término, por ejemplo, o sea, puertorriqueño, hablamos con familias También. que hablan otros dialectos del español y yo digo una palabra y yo, ay, qué vergüenza, eso no significa lo mismo. Y entonces yo empiezo a veces con el disclaimer de, mira, yo soy de Puerto Qué Rico, rico. si yo digo alguna palabra que significa algo bien diferente en su país, Déjame déjenmelo saber. saber, no fue con intención, quiero aprender. Y entonces a veces nos reímos en las terapias porque a mí me Ujú. encanta que los padres sean parte de las terapias, Sí. pero nos pasa muchísimo. O cuando estamos haciendo las pruebas que dicen, lo dicen perfecto, pero yo digo, yo aprendí que era sandía. Y yo, Ajá. y Y tú, el padre vio mi cara y él me dice, no, es que eso le llamamos sandía. Y yo, entonces uno aprende. uno aprende en el proceso también. A mí me gusta muchísimo. Yo, bueno, estoy aquí en la Florida, en Miami, y tengo estudiantes de todos lados y estoy todo el tiempo aprendiendo. Y yo a veces pues les pregunto, ¿cómo tú dices esta palabra para estar segura de, ¿verdad? De decir lo correcto? Pero algo muy bueno de lo que hemos podido aprender en estos episodios del podcast es que también, ¿verdad? Como profesionales tenemos que poner en práctica la terminología que conocemos en inglés, pero practicarla en español también, porque cuando vamos a explicarle, ¿verdad? Ese reporte de evaluación a Claro. nuestro papá, a nuestro cuidador, pues que podamos hacerlo de una manera que ellos puedan entenderlo también. Así que yo creo que el podcast sirve también para repasar un poquito esos conceptos en español. Así que creo que todos vamos aprendiendo en el camino. Así que quiero que me cuentes o me hables alguna experiencia clínica o académica que marcó, ¿verdad? Tu visión, tu perspectiva, o que has observado a tus estudiantes que te llevó, ¿verdad?, a hablar más de este tema, a ver, mira, hay una necesidad en este tema. Cuéntame un poquito. Pues mira, algo bien grande que vemos también, y yo pienso que es uno de los retos más grandes, es que ser bilingüe no significa que somos un recurso gratuito. Ujú. Cuando tenemos estudiantes que son bilingües o multilingües, yo lo veo que eso es una fortaleza y cómo, de qué manera lo valoramos sin explotarlo. Así que yo tengo muchos estudiantes que a veces me dicen, ay, es que me utilizaron como intérprete. Entonces, en el entrenamiento se le dice, aunque ellos hablen otro idioma, se les enseña cómo trabajar con intérpretes, por eso mismo, las diferencias de los dialectos. A veces, aunque hablen otro idioma, no se sienten competentes en hablar en el idioma del español, siguiendo utilizando el español durante la evaluación. Así Claro. que ellos no sienten que las experiencias clínicas son siempre equitativas. Mm. Tuve una estudiante que una vez fue a un setting clínico. Ella fue estaba yo creo que en un centro de envejecientes o en un hospital, no, en un hospital. Y cuando vimos la evaluación en Calypso, ella vino llorando. Y yo, pero ¿qué pasa? Vamos a ver qué escribieron, cómo mejoramos. Y en la evaluación decía, en uno de los comentarios indicaban como que, ay, cuando trabaja con sus pacientes en el español, esa es la actitud que queremos siempre porque se ve como florece, como hace tremendo trabajo, se ve más Mm. cómoda, se ve que sabe lo que hace, pero eso no es lo mismo que vemos con los pacientes que hablan inglés. ¿Y por qué será eso? ¿Será Ujú. porque la estudiante sabe que el educador no sabe cómo habla el español, así que no se siente juzgado de la misma manera? El educador, el supervisor no lo puede guiar en ese momento que están trabajando en el español, así que ella se Ujú. siente libre, que está haciendo las cosas bien o mal, o sea, que no es necesariamente lo correcto, pero ella se siente que está por fin trabajando de una manera que se sienta cómoda versus en el español. Y entonces vemos que una evaluación que debe de ser en sus competencias de cómo hacer la evaluación, cómo hacer el Claro. tratamiento, cómo trabajar de una manera profesional, cambia a idioma. Mm, Lo hace muy ujú. bien en el español, pero no lo hace muy bien en el inglés. Ah, Así que wow. tenemos esos momentos donde no se siente que es equitativo y no estamos como que estamos creando a lo mejor una expectativa laboral diferente, porque ay, la secretaria no sabe hablar el idioma, puedes ayudar al paciente que acaba de entrar, o me Mm, puedes ayudar a crear unos documentos. Entonces, yo no sé tú, pero aquí, o sea, yo soy de las que si me preguntan o por algo, yo siempre quiero ayudar, exacto. pero hay que aprender a decir que no Que no, hay también, momentos. pero Ujú. no piensa que decir que no se me afectará la nota.
Ujú. me juzgarían. Pero estamos educando de que eso es un peso más que el estudiante Claro. entonces empieza a tomar porque siente la necesidad de que en la clínica a lo mejor no hay un intérprete, sabe que si no lo hacen no es lo correcto, pero nadie puede ayudar. Claro. No, es una situación un poquito, ¿verdad? Difícil y más cuando eres estudiante, porque tú quieres hacerlo bien, quieres complacer, quieres, ¿verdad? Tener una buena retroalimentación o feedback, y se complica. Yo recuerdo en mis primeros años también me pasaba que ayúdame a traducir los documentos y yo soy de las que siempre, sí, trato de ayudar, pero como bien dice, hay momentos en que uno tiene que aprender a decir que no y decir, mira, esta mi prioridad ahora es esta, tengo que atender, dar la terapia o hacer el reporte y si puedo ayudarte, claro, mucho gusto, pero yo creo que es importante que los estudiantes sepan, ¿verdad? Poner esos límites, yo creo que hasta desde que estás comenzando, porque sí, hay gente que dice, déjame entonces, ella puede y te dan más en el plato y no siempre es lo correcto. Claro, y si pensamos también más allá, muchos de nuestros estudiantes viven constantemente, a lo mejor entre múltiples culturas, idiomas o Ujú. expectativas. Crecieron en una cultura en la casa, se criaron en otra cultura en la escuela. Yo he tenido estudiantes que de una manera bonita a veces dicen que no se sienten que son ni suficiente latinos, para unas cosas o suficiente estadounidenses para otras. Así que tienen esa presión de representar a veces no sienten comodidad diciendo que son bilingües porque es un reto, la Es un reto. expectativa aumenta automáticamente y sienten que ellos automáticos son los expertos en lo lingüístico, cultural de ese equipo que están pasando. Claro, no, y pasa más seguido de lo que pensamos. Yo creo que por eso es tan importante que se abran estos canales de poder dar información, ayudar a estos, ¿verdad? Nuevos estudiantes y futuros profesionales para que se sientan competentes, se sientan que ellos pueden hacer un buen trabajo. Y hay una necesidad tan grande porque sigue creciendo ¿verdad? La población hispana y no solamente hispanos, multiculturales, de diferentes países, y es importante lo que estamos haciendo y definitivamente pues hay que apoyar a estos estudiantes. Y mira, a veces muchos estudiantes bilingües no solo están aprendiendo a ser clínicos, también están navegando tantas expectativas lingüísticas, culturales, profesionales y personales. Y verá, como tú bien decías, se espera que traduzcan, que interpreten, que representen a toda una comunidad, que manejen situaciones clínicas a veces complejas y a veces no tienen quizás todavía la preparación específica para eso. Entonces, como tú bien decías, caminan en diferentes identidades culturales y yo creo que muchas veces eso hace que se enfrenten a diferentes situaciones. A ver, ¿qué retos tú crees que aparecen cuando un estudiante comparte idioma o cultura con el paciente, pero no necesariamente tiene el entrenamiento clínico, lo que estábamos hablando, en esa lengua? ¿Cómo influye esa inseguridad lingüística, el síndrome del impostor o la presión de representar esa comunidad? ¿Qué tú crees? Ay, lo has dicho una palabra clave, el síndrome del impostor. Ay, que Yes. si mi español no es perfecto, no conozco esos términos clínicos, no sé si estoy preparado para trabajar con esa familia. O sea, ese síndrome del impostor lo tenemos todos. Yo siempre Todos. digo que todos lo tenemos bien aquí atrás, yo hasta lo tengo, lo siento a veces en los días y me tengo que recordar que me lo sé, que me debo de sentir cómoda y confiar más, pero ese reto que el estudiante está pasando entre ni soy de allá ni soy de acá. Tras que eso, entonces estoy diciendo, ay, trabajando con disfagia y digo habichuelas en vez de refrito. Y pasó ese momento en que un silencio y no sabemos de lo que estamos hablando, pero cómo trabajarlo. Y es que, aunque uno diga algo mal, yo le digo a los estudiantes, no es saberlo todo. Uno puede Exacto. cometer errores. Y Ujú. al Somos revés, si humanos. uno aprendí de una mentora que quiero mucho, que me dijo, el momento en que tú sientas que lo sabes todo, te debes de retirar.
Así que, Exacto. que en esos errores, y eso, por eso es tan importante esta supervisión de los estudiantes que hablan otros idiomas, porque el supervisor o el educador clínico puede modelar esos momentos, Claro, cómo lo trabajamos de que, mira, este error es común, no tiene que ver con tu experiencia clínica. Esto es claro, una diferencia de dialecto. claro. Estamos aprendiendo nuevos vocabularios, pero tu razonamiento clínico está correcto, el tipo Ujú, de evaluación que estás haciendo o tratamiento está correcto, pero ¿cómo entonces atar todo eso a la documentación clínica? ujú. Así que desafíos puede ser cómo seleccionar evaluaciones apropiadas. Y sabemos que si tenemos unas personas que hablan otro idioma, carecemos muchísimo Carecemos. de Necesitamos más herramientas. investigaciones, A lo mejor definitivo. Y si no tenemos esa supervisión o esa guía, vamos a seguir llamándolo Ujú, educador clínico, ese educador que guía al estudiante a crear esas tareas de criterio. O a lo mejor ujú. tener una base de que fueran, mira, queremos hacer una evaluación comprensiva y para hacerlo uno no siempre la hace solamente con pruebas estandarizadas. Estandarizada, no, claro que no. Y ahí Sabemos uno que hay entra muchos la evaluación dinámica. correctos. Y la evaluación funcional, la evaluación Ujú, auténtica, la evaluación de criterio. Así ya. que ahí es donde atamos de que, mira, si en tu centro de práctica estás obligado, porque estás requete obligado a hacer una Ujú, evaluación estandarizada, usa eso, pero tienes que añadir la parte informal. exacto, A veces yo le digo, aunque se llame informal, no significa que es menos importante. Ahí es donde tú exacto. decides si vas a ser dinámica, si vas a ser auténtica, si vas a ser funcional, si vas a Claro. hacer la criterion reference, que es bien Ujú, similar a la de estandarizada, pero tú pones el criterio de pase. claro. Cómo adaptar estos materiales, pero a través de la conversación y aprendemos tanto que una cosa bien importante, yo trato de decirle a los estudiantes es, porque muchos vienen y dicen, ay, es que hice lo que me dijiste de hacer la conversación con el paciente, obtuve tremenda información, pero mi educador me dijo que hablé mucho. Y yo, pero le explicaste que estabas buscando, que esto ¿Cuál es era el objetivo, un, verdad? el ethnographic interview, estás Ujú, haciendo estas preguntas específicas, quieres aprender y de una vez ahí estás viendo cierta tarea, la ujú, atención, claro. estás tomando una muestra de habla sin darse También. cuenta. A- Ujú, Así que todos esos desafíos necesitamos unos educadores clínicos que nos ayuden a guiar a nuestros estudiantes a que está bien si fallas en una o si te olvidaste de algo, pero yo puedo modelarlo. claro. Así que esa carga invisible que tenemos por ser bilingües o multilingües, y creando estas tareas de que yo tenía que hacerlo perfecto porque hablo otro idioma, no es una carga que queremos que ellos tengan, una carga que al revés, se supone que tenga el educador clínico que Exacto. aceptó al estudiante. Ese Ujú, educador clínico debe de haber dicho que sí al estudiante para decir, ok, yo también voy a aprender, pero yo ujú. estoy Y preparado. prepararse también para saber, yes, es Claro, importante. y yo conozco tremendos patólogos del habla, o SLP, si le queremos decir Ujú, así, porque también tenemos fonoaudiólogos y todos somos como una ujú. gran familia de la misma Logopedas. profesión, logopedas, que son tremendos monolingües, que no hablan ni un poco, dicen hola si hablamos del Hola. español, pero son tremendos educadores clínicos a estudiantes bilingües porque crean Claro. estos espacios seguros de que el estudiante se siente seguro en hacer las preguntas, se siente cómodo en hablar otro idioma, porque lo usan como una fortaleza, no Claro. como esa carga invisible. Ujú, me encanta lo que dice y de verdad que hace falta más educadores clínicos con esa actitud y con esas ganas de, ¿verdad? Compartir la experiencia, modelar, porque al final aprendemos con ese modelo y eso aplica para todo. Ahora, te pregunto, ¿cuáles son algunos retos más comunes que tú crees que están enfrentando los estudiantes bilingües durante esas prácticas clínicas y especialmente después de COVID? ¿Qué cositas tus estudiantes te dicen, por ejemplo?
Pues mira, y a lo mejor para los que están escuchando suena repetitivo, pero hay muchas cosas que se repiten, pero es esa adaptación de materiales terapéuticos, el explicar los diagnósticos, pero muchos de ellos, las tareas adicionales que hacen son interpretar las conversaciones, traducir esos materiales. Lo usan para servir de enlaces con la familia, ayudar a otros profesionales a comunicarse con pacientes, a veces profesionales que son fuera de nuestra De profesión, nuestros los terapistas físicos, los terapistas Wow. ocupacionales, la enfermera, así que a través de los desafíos que ellos pasan que tienen que ver con nuestra profesión y sus expectativas, tienen esa carga completa de esas tareas, pero la más que se ve siempre es interpretación, esa traducción de materiales, el enlace con la familia. Y la pregunta que debemos de hacernos es, ¿estas actividades que los tenemos haciendo están contribuyendo a los objetivos de aprendizaje que queremos que ellos lleguen a obtener, o simplemente estamos cubriendo tristemente una necesidad Una del sistema? necesidad, claro. Y ¿Qué muchas de pasa las con...? veces Sí. eso. Y es triste, ¿verdad? Porque al final ellos están ahí para aprender y para hacer un trabajo ¿verdad? Que es el tratamiento, es el informe, es hacer evaluaciones y qué triste que a lo mejor lo estén usando para otras tareas que, mira, necesitan otro personal para eso. Que está bien que una vez, en un momento uno pueda ayudar, como tú bien dices, a mí me ha pasado, de momento el terapista ocupacional no habla español, Damaris, tú puedes ayudar aquí. Claro. Y yo, si tengo el tiempo perfecto, claro, con mucho gusto, pero no debe ser así, especialmente para nuestros estudiantes, porque ellos están ahí por una razón. Y más si están Ujú. dando, ay, perdón, No, pero sí, más si están dando esa milla extra que está creando esas inequidades, pero luego tristemente en esta práctica clínica vemos que hay una nota. Y entonces claro, ellos van a tener un peso mayor respecto a otros estudiantes que a veces hay dos de la misma universidad, el mismo centro. Uno que habla otro idioma, otro que no. Pues vamos a ver las diferencias, y a lo mejor ese que no habla otro idioma tiene una calificación más grande que el que habla bilingüe, multilingüe, y ese estudiante bilingüe dice, pero es que yo estoy haciendo mucho más, ¿cómo es que a ello le va mejor? Y es porque no claro, limitaron las oportunidades de aprendizaje en respecto a los otros estudiantes. claro. Y de verdad, y es injusto, es muy injusto, porque no estás proveyendo las mismas oportunidades para ambos. Y quería explorar también un poquito, en la literatura profesional, ¿verdad? Se enfatiza que el multilingüismo existe en un continuo y que las habilidades lingüísticas pueden cambiar según el contexto, el tema, la modalidad, ¿verdad? Y el interlocutor. Y es importante, ¿verdad? Porque la supervisión no debe basarse en suposiciones, sino en conversaciones explícitas sobre las fortalezas, las necesidades y, ¿verdad? Lo que es el contexto cultural y las metas clínicas. Ahora te pregunto, desde la supervisión, ¿qué significa en la práctica, ¿verdad? Ser un supervisor cultural y lingüísticamente responsivo. ¿Qué significa para ti? Ay, me encanta. Ok, ser un supervisor cultural y lingüísticamente responsivo no significa saberlo todo de todas las culturas. Y eso es lo primero que hay que decirlo. Nuevamente, si uno piensa que lo sabe todo, es imposible. Uno tiene que reconocer que nuestra experiencia o las experiencias que están teniendo no son universales, sino que debemos de tener esa actitud de continuamente aprender. Ser un supervisor culturalmente lingüísticamente responsivo implica crear un ambiente donde estos estudiantes se sientan seguros para hacer preguntas, expresar esas inseguridades, reflexionar sobre cómo la cultura y el idioma influyen en la práctica clínica. Implica también examinar nuestros propios biases. No sé ni la Ujú. palabra en español en estos momentos, pero nuestros propios biases, por Como nuestros ejemplo, prejuicios, el ¿verdad? prejuicio, Ujú. exacto. Estamos evaluando, por ejemplo, vamos a estar evaluando la competencia clínica o a lo mejor una preferencia de dialecto. Ujú. Estamos asumiendo
todos los estudiantes bilingües van a tener las mismas experiencias o expectativas. Estamos asumiendo que las fortalezas que ellos tienen van a ser las mismas para ayudarnos a crear recursos, o estamos a lo mejor desarrollando al estudiante para resolver estas barreras. Así que eso es como que la expectativa, pero alguien que, un educador clínico que es responsivo, reconoce el valor del bilingüismo. Y evita explotarlo. Existe esa diferencia entre ofrecer oportunidades clínicas bilingües para ayudar en el desarrollo profesional y asumir que el estudiante debe resolver todas nuestras barreras, salvar el mundo, todas las barreras lingüísticas de la clínica, porque dicen, ay, gracias a Dios, este estudiante vino y ha sido el mejor porque el servicio de intérprete no me funcionaba y ha sido Y clave. ahora él me hace el doble trabajo. Ay, no. Sí, Así que los estudiantes bilingües son estudiantes primero, no son intérpretes exacto. de la profesión. Perfecto, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y quisiera explorar un poquito porque no solamente, ¿verdad?, que lo usan como intérpretes, ¿verdad? Y todo esto para hablar con la familia, conectar y todo, pero también me gusta mencionar y me gustaría que a lo mejor me cuentes un poquito, ¿verdad? Que a veces ni siquiera hay materiales adecuados. Dice, van a atender a un paciente bilingüe, pero a lo mejor ni siquiera tienen materiales adecuado para esos niños que necesitan. ¿Te ha pasado que algún estudiante te diga, te comente que le sucede eso en su práctica clínica? Claro, y eso es un excelente punto, o sea, y a veces yo digo, ay Dios, siempre digo que hay falta de materiales, pero con qué tiempo también uno ha tenido de crearlos, ¿verdad? Claro. Pero definitivamente hay materiales adecuados y no significa que el estudiante no pueda ayudar a crearlos con su educador clínico. A veces la mayoría de nuestros materiales en nuestra profesión, tristemente, fueron creados para poblaciones monolingües en inglés Ujú. que cumplen con una expectativa de vida diferente a la que tenemos de nuestros bilingües o monolingües de otro idioma. No reflejan esas experiencias lingüísticas o culturales de estos pacientes que definitivamente atendemos, pero no quita saber y enseñarle a nuestros estudiantes que no dudo que muchas universidades lo hacen, por lo menos yo me aseguro en nuestras clases de hacerlo, de dónde ir en la página web que no sea ChatGPT nada más o Claude, Exacto. sino qué artículo o qué página, por ejemplo, las páginas de ASHA, donde nos puedan decir qué hacer o dónde buscar información sobre esa cultura. Hay Ujú. veces que cuando vamos a ver un paciente tenemos solamente un referido que incluye un diagnóstico y sabemos que Claro. muchas veces los diagnósticos están correctos o son lo Y opuesto. otras veces no. Este, Eso es otro podcast. Pero, pero cuando el estudiante entra y hace esta entrevista etnográfica que empieza a aprender de su cliente, empezamos a luego de escribir ese informe de evaluación a buscar información o mientras lo escribimos. ¿Qué es típico? ¿Qué no es Ujú. típico? Claro. Nuestros padres, nuestros cuidadores son excelentes en educarnos también, pero Ujú. no podemos solamente tener lo que ellos dicen por Claro. palabra, pero sí, muchas de las veces tenemos que crear nuestros materiales y más si queremos dar una terapia, como le decimos, responsiva al cliente, que sea Ujú. única, que sea patient-centered. Ajá. Así que yo espero que sí, que los trabajemos y que los creemos, pero que no se sienta como un trabajo adicional, sino que sea Exacto. parte de ese desarrollo profesional del Desarrollo, estudiante aprendizaje. como cualquiera, que Claro. sea cómo creamos esta terapia de una manera que sea funcional para nuestro cliente. Pues mira, a lo mejor hay miles de materiales que sean en mandarín, pero Ujú. ninguno tiene nada que le interese a mi cliente. He Ujú. tenido estudiantes que me han dicho a mí es que él no quería trabajar con nadie y finalmente se enteró que era de una sororidad y él es de una fraternidad y ahora nuestras terapias son rodeadas en la historia de las sororidades y fraternidades y conocer de él de la mía y yo de la de él. Así que eso es completamente adaptación de Sí. materiales Ujú. más del idioma, pero eso está bien. No es, Exacto. ay, Ivonne, venga, porque siempre
en la clínica. Ya eso es otra cosa. Claro, Pero sí, tenemos limitaciones en pruebas estandarizadas, también. y ninguna de las actividades muchas veces reflejan las experiencias de nuestros pacientes y definitivamente si nos dejamos llevar por el español, carecemos en muchísimas áreas de Imagínate. práctica. No, sí, y precisamente hace como 2 o 3 semanas hay una colega que creó un material espectacular con vocabulario de Puerto Rico, así que yo mandé a comprar mis Sí, tarjetas, mis libros. Yo dije, ahora mismo no tengo ningún paciente puertorriqueño, pero estoy anhelando que me llegue uno para usarlo. no, Y bueno, eso que crearon está excelente. está maravilloso. Y bueno, y hay una iniciativa nueva ella está haciendo unos cuestionarios para empezar a también buscar cómo se dicen estas palabras, ¿verdad? En otros países. Y a mí me encanta, mi esposo es de Argentina, así que con él yo aprendo todas las palabras que se usan en Argentina. Y ya en esa parte creo que ya domino mucho mejor. Pero qué rico poder aprender, ¿verdad? De tantas culturas. Nuestro español es tan rico. En cada lugar podemos aprender algo. Y digo, yo todos los días aprendo algo, aprendo unas palabras, un dicho, ¿verdad? Una frase idiomática y que es tan importante. Y yo creo que cuando nuestros pacientes sienten que nos podemos identificar con ellos, que hay algo en común, pues hace la relación, ¿verdad? Paciente clínico más llevadera, más interesante. Los padres y la familia se sienten escuchados, valorados cuando, ¿verdad? Es importante. Yo creo que como clínico tenemos que hacer todo lo posible por aprender de nuestros pacientes, de sus familias, para poder dar ese servicio, ¿verdad? Culturalmente responsivo, ¿verdad? Y yo creo que eso es clave, clave y Claro, especialmente aquí. y, y, y muchas veces también mencionamos que cuando estamos trabajando con estudiantes bilingües, que automáticamente también es lenguaje, pero tenemos que acordar que si yo soy de Puerto Rico y tengo un paciente de Argentina y yo estoy trabajando en la disfagia y estamos hablando de la dieta ITSI, que es la Ujú, dieta estandarizada y hay grupos de referencia en los diferentes países. Argentina tiene uno, ujú. todos los países están o creando uno o lo tienen. Yo también quiero asegurarme que si a mí me van a dar una dieta de un cierto nivel ITSI, sea apropiada con la dieta de mi cultura, porque eso va a hacer Claro. que yo también participe con eso. Y hay colegas como también está Jackie Rodríguez, que a veces durante Sí. ciertos meses demuestra también lo que son las diferentes dietas ITSI de las diferentes culturas. Y eso a veces es simplemente tener estos educadores clínicos que sepan, si no saben, es perfecto, no lo tienes que saber todo, pero ¿qué Todo. mentor tú le puedes Ujú, decir al estudiante que hable? Porque siempre claro. va a haber algo. Así como nosotros como especialistas referimos pacientes, podemos Ujú. también tener estudiantes que estén pareados con mentores, con educadores clínicos que no lo saben todo, pero tienen ese colega que le dice, mira, pero ahí te va a explicar Damaris y Damaris te Exacto. va a ayudar a guiar en eso. Y Y me como pasó quieran, hace poquito. y eso hace que la experiencia clínica sea aún más fructosa, yo diría, porque estamos aprendiendo de dos clínicos que Exacto. saben que están siendo culturalmente responsivos, como que están siendo culturally responsive Ujú. en la supervisión. El estudiante no tiene que solo aprender de uno, pero ve, wow, mira cómo también colaboramos Claro. como colegas, como profesión. Eso es espectacular, me gusta muchísimo. Hace poco me pasó con una compañera que también tiene un podcast. Ella es monolingüe, pero tiene una estudiante que es bilingüe y me escribe, me envía un email, Damaris, ¿puedes ayudar a mi estudiante con algunos recursos que le puedas recomendar? Y a mí me sentí tan feliz de poder compartir algunos recursos y fue muy lindo porque yo creo que estamos para ayudarnos, para apoyarnos y si podemos ayudar Claro. a un estudiante, a uno que esté en su CIEF, qué bueno poder hacerlo, que estamos sembrando un poquito, una semillita, ¿verdad? En esos profesionales que no se van a olvidar, ¿verdad? De que tú también fuiste parte de su proceso y todos pasamos por eso. Y creo que por eso tener un buen mentor es clave, es importantísimo, importantísimo. Ahora, cuéntame también, te pregunto, porque, por ejemplo, desde la supervisión, ¿qué significa para ti, eh, por ejemplo, tener buenas intenciones y tener prácticas estructuradas de supervisión responsiva? ¿Cómo puede un supervisor reconocer también sus propios sesgos o limitaciones? Porque también nosotros tenemos nuestras limitaciones. ¿Cómo puede, verdad, ese supervisor
autoevaluarse para saber, ok, yo tengo esta limitación, déjame ver cómo yo puedo trabajarlo para poder, ¿verdad? Ayudar a mi estudiante, mi supervisado. Pues mira, incluso yo siento que algo que estamos fallando también en las universidades en el momento de entrenar estudiantes graduados para luego ser profesionales es que muchas veces las clases de supervisión son electivas o a veces ni se ofrecen. Así que también nosotros como profesionales estamos graduados ya pasando el CF, como vamos a decir nosotras dos, nunca tuvimos una clase de supervisión nosotros mismos. Ujú. O empezamos a trabajar con una compañía que dice, tienes que tener un estudiante porque eso es un requisito de la compañía. Claro. Y cuando vamos a las referencias de ASHA, a lo mejor de CAPSET, que ofrecen, sí, ofrecen webinars y ofrecen información de cómo hacer supervisión, lo más importante es saber qué yo quiero, esté obligado o no, qué yo espero de mi supervisión clínica. Yo siempre digo que los estudiantes pasan por momentos donde están con supervisoras o educadores clínicos, porque tenemos ambos, donde Ujú. se ve en el futuro, yo quiero ser exactamente como Damaris, yo quiero ser exactamente como Ivonne, yo no quiero ser como Ivonne en el futuro, yo quiero hacer Yo unas no- cosas como ella, pero a lo mejor quiero hacer otras cosas como Damaris. Así que cuando ya somos profesionales, no nos podemos olvidar de nuestras experiencias clínicas. Todos Ujú. tuvimos esos centros de práctica que tanto anhelamos estar y tanto dijimos contando los días para que se acabara. Así que nosotros ya de adultos, como digo, como ya de grandes, ¿cómo Ujú. nosotros podemos entonces mejorar? Pensar, le estoy ofreciendo las experiencias que yo quisiera ofrecerme a mí si yo estuviera Ujú. en escuela graduada nuevamente. Así es que yo sé cómo mis prejuicios están. Estoy a lo mejor evaluando competencias clínicas o estoy evaluando competencias lingüísticas, cuánto él Lingüística. sabe del Ujú. idioma. Ujú. Estoy comparando al estudiante con otros estudiantes que he tenido en el pasado, conmigo Ujú. mismo, o Ujú. estoy evaluándolo individualmente. Así que no hay un protocolo, no hay un step by step de cómo hacerlo, pero sí algo bien importante que tenemos que hacer es tener esa conversación abierta desde el principio, pero como educadores clínicos, pensar qué yo quiero, qué semilla yo quiero sembrar en el Ujú. estudiante. Porque yo siempre digo que nosotros sembramos, o ponemos un granito de arena en ese Ujú. crecimiento de ese estudiante. Yo no puedo salvar el mundo ni cambiar la profesión de patología del habla, definitivo, pero puedo tratar de entrenar al futuro de la profesión a Claro. ser los agentes de cambio. Así que si yo estoy aceptando un estudiante, ¿cómo yo quiero que él trate a mis pacientes Ujú. o clientes? Porque yo estoy cambiando, tratando de cambiar de cómo de decirles pacientes a clientes, A porque clientes. realmente son nuestros clientes. Así que Clientes, claro. si ellos regresan a donde mí, yo quiero que el estudiante siga haciendo lo mismo que yo hago a cierta medida, que vean cómo estamos haciendo esos agentes de cambio. Así que yo pienso que una cosa o la pregunta no debe ser qué necesita aprender el estudiante, sino qué necesito cambiar yo en mi supervisión como educador Ujú. clínico para apoyar a este estudiante. Claro. Y yo creo que ahí también es bien importante, hace un tiempo tomé una clase de supervisión porque yo dije, yo también quiero seguir mejorando mis habilidades. Y me acuerdo que hablaban de, por ejemplo, cada estudiante también tiene su forma de aprender, ¿verdad? Todos tenemos nuestro estilo, a lo mejor soy más visual, a lo mejor soy más auditivo o kinestético, aprendo de diferentes maneras, ¿verdad? Hay diferentes inteligencias también. Entonces podemos también preguntar, yo creo que desde el inicio que comenzamos esa supervisión, decirle, preguntarle a ese estudiante cómo tú deseas recibir, por ejemplo, una retroalimentación. ¿Tú quieres que yo lo ponga por escrito? ¿Quieres que te lo diga al momento o después? ¿O tú quieres hacerme preguntas? O sea, yo creo que también es bueno conocer ese estilo de aprendizaje del estudiante para que sea más efectivo, ¿verdad? A la hora, o por ejemplo, decidir desde el principio, mira,
vamos a tener un pequeño meeting cada, no sé, una vez a la semana o cada 2 semanas, o quieres que sea por email o en una llamada. Yo creo que son cosas que se deben establecer desde el inicio, ¿verdad? Para que esté todos los puntos claros Claro. y que no esperar hasta que ya ese estudiante le toca su evaluación para decirle, ah, pero no me gustaba cómo hacía esto o lo otro. Yo creo que todavía nos queda mucho por aprender en ese sentido. Claro, y ahí es donde yo hablo con el director clínico a veces y digo, pero espérate, esta estudiante no me la puedes, no es que no me la puedes colgar, es como que, ¿por qué estamos en este proceso a mitad del semestre, pero Claro. ni tú ni yo sabíamos que el estudiante estaba en este nivel? Ujú. Así que algo bien grande es, y eso es parte de las estrategias que se tienen que hacer, pero definitivamente los diferentes métodos de aprendizaje. Estamos también trabajando con estudiantes que luego de COVID o hicieron todo su bachillerato en COVID, Un COVID. no Ujú. estuvieron en persona, las Online. experiencias clínicas fueron diferentes. Cuando antes de entrar a la academia, cuando que yo estaba supervisando como a tiempo completo en el centro de envejeciente, yo tenía tremenda relación con mi director de rehabilitación y él sabía que cuando el estudiante venía, yo no era productiva. Mi producción de paciente no era más de 80% como a veces lo requerían y a él no le molestaba porque él sabía que con cada paciente yo me tardaba el doble, porque sea como sea el estudiante, si de la manera en que yo lo explico, todos van a estar así, escuchándote, claro Así. que sí, tomando nota. Ujú. Pero Ujú. uno tiene que modelar. El Claro. estudiante tiene que ver cómo es el centro, cómo yo trabajo con los papás, cómo yo trabajo con los adultos, cómo yo trabajo aquí, cómo yo me muevo, cómo yo organizo los bolos, cómo Claro. yo organizo la prueba, la PLS, Dios mío, cómo hacer una Ah, PLS ay, sin que el Dios mío. estudiante te tira Para adelante, al para oso atrás. o quitarle el juguete, qué Ajá. trauma. Así que definitivamente conocer el tipo de aprendizaje del estudiante, pero si no lo conoces todavía porque el estudiante es un poco tímido, asume que necesita modelaje. Ya. Ya, no podemos Nuevamente, pretender que nos digan guía. todo, conocerlo todo, ni asumirlo tampoco. Yo creo que por eso es tan importante tener esas conversaciones, no esperar a última hora para decirle esto, necesitas mejorar aquí o allá. No, es empezar a dar esa retroalimentación, ese feedback de una manera positiva que ese estudiante, ¿verdad? No lo reciba como algo negativo, sino mira que estoy aprendiendo, que puedo mejorar. Entonces yo creo que eso es bien importante. Ahora, te pregunto también, ¿cómo se ve durante una planificación de sesiones la observación clínica y la retroalimentación? ¿Pudieras darme un ejemplo? ¿Cómo tú ofreces la retroalimentación quizá a uno de tus estudiantes o... Claro, pues mira, la retroalimentación puede variar un poco en el sentido, pero a la misma vez, y a lo mejor mis estudiantes si lo escuchan se van a reír, a ellos no les gusta, pero también yo aprendí así. Y es como estaba diciendo, a veces uno guarda de sus educadores clínicos y a mí me gusta dar la retroalimentación inmediata, pero de una manera que sea bien respetuosa, para que el paciente, el cliente sabe que yo estoy supervisando y que el estudiante es un estudiante que está Claro. aprendiendo, que van a haber momentos en donde yo lo voy a interrumpir Ujú. o le voy a explicar algo. He notado que a veces cuando uno lo hace inmediato, en algunos casos, en otros, al principio el estudiante está re que te molesto, se molesta pero a un nivel que no lo entiende. Pasan 2 veces más y después me da las gracias. Ujú. Si no lo hago inmediato, el estudiante no se va a recordar lo que él hizo. Lo que Claro. ellos hicieron no se lo recuerdan. Así que, Ujú. ¿qué yo hago durante la sesión? Yo veo, yo estoy cerca, están haciendo algo y yo desde atrás a veces le digo, ay, o yo hago la pregunta que faltó, o yo le Ujú. digo, fulano, ¿qué pasa con esto? O fulano, tú ves, no te están prestando atención, ¿qué tú crees de hacer esto? Pero Ujú. lo hacemos de una manera de conversación que al principio digo que es difícil porque ellos a veces siempre dicen cuando estamos hablando inicialmente, ay, me encanta la retroalimentación inmediata, pero no les gusta al principio cuando uno empieza a recibirla porque dicen, ay, pero mira cómo me estás haciendo pasar frente al paciente. Al Y yo les paciente. explico, el paciente sabe que estamos aprendiendo, Claro. así que no te estoy diciendo que lo estás haciendo mal, pero a veces una pequeña modificación nunca te la vas a olvidar si lo hiciste, si Ujú. pasó frente al cliente.
Claro. Así que no corrijo palabras, no necesariamente cambio el término como yo lo hubiera utilizado, no trabajo los dialectos y estamos diferentes, pero sí observo mayormente el rapport que están haciendo con la familia. Si explicó la información de una manera que ellos comprendieron. Por ejemplo, cuando dieron el diagnóstico, lo hicieron muy alto para el nivel del paciente, pues a veces yo digo, oye, pregúntale por el recibo. Eso fue otra que Mm, aprendí de una colega mía. Y ellos recibo, o receipts, y yo le digo, sí, que él te diga lo que tú acabas de decir. ujú. Y ellos ahí se dan cuenta que el cliente a veces no puede decírselo. Y entonces, Sí, no pues, el entendió. estudiante si no puede decirlo, pues ahí yo brinco y lo digo por ellos. Si Perfecto. las decisiones clínicas fueron apropiadas, y más si estamos trabajando con disfagia, o trastornos de alimentación pediátricos, si respondió de alguna manera adecuada, a las necesidades culturales y lingüísticas del paciente. Así que antes de entrar a la sesión, preguntamos cómo tú te sientes con esta sesión, qué te va a preocupar de esta sesión, hay algo que quieres practicar, muchas veces dicen no, si no, pues a veces empiezo con eso del razonamiento clínico y después pues nos vamos a un lado diciendo, ok, noté que explicaste esto, viste por qué hice esto, pero lo analizamos, no es como que, ay, te interrumpí ya, sino Ujú. entendiste o qué aspectos de esta interacción pudo haber cambiado, qué harías diferente o vamos a trabajar con esto. Me parece excelente, porque yo creo que como tú bien dices, creo que es mejor hacerlo al momento, porque como tú bien dices, después se te va a olvidar, o a ¿Se me ella se le olvida? va a olvidar, no se recuerda, y en ese momento no se le va a olvidar jamás. Cuando va a decir, uy, me acuerdo cuando ella me dijo que esto, me recomendó hacer esto, y yo creo que eso es clave. Y verdad que es una conversación responsable, honesta, amena, donde lo que queremos es mejorar y queremos siempre dar el mejor servicio, ¿verdad? Para nuestros clientes y tener, yo siempre digo, como un buen supervisor debe establecer esas expectativas claras desde el inicio, porque eso, ¿verdad? Va a ser clave en el proceso de aprendizaje de ese estudiante. Ahora, ¿cómo se puede ofrecer retroalimentación sin corregir quizás desde un lente monolingüe? ¿Cómo tú lo dirías? O sea, si estoy trabajando, si yo fuera un educador clínico monolingüe, Exacto. Vamos a suponer que, exacto. este, pues mira, ahí es donde yo empiezo, ay, ¿cómo lo explico? El supervisor monolingüe, si está haciendo una supervisión de algo que está pasando en otro idioma, lo primero que uno piensa es cómo yo voy a supervisar esto si yo no lo hablo. Así que definitivamente muchas de las cosas que yo me mantendré la organización de la sesión. Así que yo vería más el body language, como le decimos. Ok. Y entonces, si ya hemos hablado en inglés, vamos a usar que es monolingüe el Ujú. inglés supervisor, antes de entrar al cuarto, yo diría, ¿cuál es tu plan? Ok. Uno, porque antes de tú entrar a ver un cliente, tú debes de tener ya un pronóstico, por ejemplo, una Ujú. idea de un posible diagnóstico con el historial médico que uno recibe. Claro. Ya sea el documento que llena en una clínica privada, el récord médico, y al ellos decirme la organización de la sesión, con yo estar observando, yo voy a ver ese rapport, Ujú. porque eso no tiene que ver con el idioma. Voy a ver si la sesión se ve desorganizada y entonces yo puedo ir cerca y no necesariamente hablo el idioma, pero le puedo mover la bandeja, le puedo Ujú. entregar algo si veo que está pasando, o le puedo preguntar algo en inglés diciendo, ay, Claro. vi que hiciste esto, ¿qué opinas? Lo mismo que haría en español, Exacto. pero si yo fuera monolingüe, como quiera, lo haría en el idioma inglés. Perfecto. Ofrecería simplemente la flexibilidad como quiera, pero en vez de preguntarme qué él dijo, yo estaría buscando, logró el objetivo clínico. Vi si el paciente respondió, la familia se ve que está comprendiendo, hubo participación del cliente, las actividades que hicieron fueron apropiadas porque como supervisor yo sé lo que tiene que pasar en esa sesión.
Perfecto, Así que me haría lo encanta. mismo, pero de otra manera. Perfecto. Ahora, para quienes no escuchan, ¿verdad? Y supervisan estudiantes, ¿qué cosas tú crees que deberían evitar o repensar en su práctica actual? ¿Cuáles son esas cositas, esos tips? Pues mira, evitar utilizarlo como una herramienta. No es que no hagan materiales, no es que no ayuden con una que otra cosa, pero siempre pregúntense cómo lo que le estamos pidiendo al estudiante hacer, cómo lo ayuda a crecer como clínico. ¿Está cumpliendo los objetivos que estamos haciendo o no? Otro tip, para mí un tip muy importante es el rapport. Algo que pasa con mis estudiantes, que también fue algo diferente de cuando me moví de Puerto Rico a Estados Unidos y terminé mi doctorado, allá todo el mundo te dice como que doctor esto, doctor lo otro, y mi apellido es lo más largo del mundo, Maldonado de las Rosas. Así que cuando levanto la mano, doctor, y yo, ay, mira, como ustedes me quieran llamar, después de que haya un respeto, usted me llame como usted quiera. Así que yo siento que un tip muy importante es ese rapport que uno crea con el estudiante, que se vea respeto. No es que somos panas, no es que Ujú. somos mejores amigos, pero sí podemos tener una relación bonita con Bonita. respeto. Y yo creo que eso hace y crea el nivel de tener conversaciones abiertas durante esa supervisión clínica. Tips es preguntar, crear las expectativas desde el primer día. Y expectativas me menciono en conocer las expectativas. Las Claro. expectativas que yo tengo como supervisor clínico son unas y las Ujú. expectativas que tiene el estudiante son otras. Así que Otras. si el estudiante no conoce lo que tú esperas de él y tú no sabes lo que el estudiante espera de ti, ¿cómo vamos a crear esta experiencia linda o que Ujú. sea que salga bien al final? Así que conocer qué él se siente cómodo haciendo, qué experiencias, la área, cómo él quiere la retroalimentación. Si el estudiante a mí me Exacto. dice, no me gusta la retroalimentación al momento, a veces, al menos que el paciente vaya a morir, Claro. yo no lo interrumpo Ujú. verbalmente, pero yo sí puedo ayudar a mover unas cosas en la bandeja, vamos a Claro. decir, Ujú. o a mantener la sesión. ¿Por qué? Porque yo también tengo que encontrar ese punto Un medio de, ok, balance. si está haciendo lo que lo espero de otra manera, ¿por qué no? Yo tengo que ser flexible. Y ese es el Claro. otro tip, ser flexible. El Ujú. estudiante Yes. debe ser flexible, pero yo como educador clínico también, porque estos prejuicios que a veces tenemos o esta expectativa de yo voy a hacer que ese estudiante sea el mejor y sea como yo, es bien diferente. Y no, Pues no y que tienen que todos ser somos como yo diferentes. prefiero que sean mejor que yo. Exacto. No, y que, ¿verdad? Yo Cada uno espero tiene su que ellos sean estilo. mejor que uno. Ujú, ¿verdad? Queremos siempre, ¿verdad? Que como yo digo, como yo soy mamá, Ujú. yo quiero que mis hijos sean mejor que yo, que alcancen más de lo que yo he alcanzado. Y yo pienso lo mismo cuando con mis estudiantes o cuando tengo hasta a veces es- SOPAs también. Yo quiero que ellos aprendan, que se sientan cómodos y como tú bien decías, ¿verdad? Esas expectativas del supervisor y del supervisado. Y yo creo que si desde el inicio eso está claro, ¿cuáles son las expectativas del supervisor? ¿Cuáles son las expectativas del estudiante? ¿Y cómo va a recibir esa retroalimentación? Pues yo creo que con eso vamos a tener mucho éxito, ¿verdad? Durante el proceso para que al final sea un proceso lindo de aprendizaje y que ese estudiante se pueda llevar tan lindos recuerdos de todo lo bueno que aprendió de ese supervisor y que le sirva para su carrera, ¿verdad? Para su futuro. Yo creo que es bien importante eso. Ahora, siempre me gusta, como yo digo, tener este momento conexión. ¿Tienes algún momento, alguna experiencia que hayas tenido, ¿verdad? Con un estudiante o con alguna familia donde tú digas, wow, este estudiante yo no lo voy a olvidar, esta situación que pasó, esta experiencia que tuve con él, algo que te haya marcado como supervisora, no sé. ¿Tienes alguno así que recuerdes? Pues mira, em, Pues mira, hemos hablado mucho sobre la supervisión con estudiantes bilingües, pero hay veces que se nos olvida que también como supervisor bilingüe tenemos estudiantes monolingües. Ujú.
Y, y cuando tenemos estudiantes monolingües y vamos a ver pacientes que hablan otro idioma que el estudiante monolingüe no habla, ¿cómo hacemos esta supervisión? Que es exactamente lo mismo que haríamos con estudiantes, pero de Ujú. otra manera. Y tomarse el tiempo. Yo creo que algo clave que tuve con un estudiante fue monolingüe, pero también me pasó con una estudiante bilingüe cuando estábamos en el Skilled Nursing Facility, era que ambas dudaban de ellas mismas constantemente. Ese Mm. impostor síndrome estaba grandísimo. No se Wow. sentían preparadas para trabajar con el español por los términos clínicos, la bilingüe, pero la monolingüe decía, no me siento preparada porque nunca he tenido una experiencia médica. Yo le dije, eso es parte de, o sea, todo estudiante Ujú. entra a su primera Entra. experiencia médica sin saberlo. Y algo que también yo, que puede ser uno de los tips, es que yo ofrezco ejemplos de documentación. Ujú. No para que la hagan exactamente como yo, pero para que tengan una idea de Una cómo idea. ese centro espera la documentación y también cómo uno también espera que se escriba mucho, escriba poco. Pues cuando yo Ujú. estaba en mi práctica de estudiante, esos informes eran como de 8 páginas y yo no lo hago de Kilométricos. 8 páginas ya. Ay, Dios mío, qué trauma. Ah. Pero con el tiempo, cuando estaba con ellos, yo estaba trabajando con el rapport de ellas, pero ellas veían como yo me tardaba también haciendo el rapport con los pacientes. Y Ujú. hablábamos muy importante de las expectativas en el centro de, mira, sí, aquí hay productividad, el tiempo que uno está con los clientes también es contado. Sin embargo, cuando son bilingües, nos tardamos a veces un poquito Un más. poquito Y eso es más. algo que mis jefes lo sabían, como decir. Pero lo Ujú. más que me marcó fue que el obstáculo en ambas nunca fue la competencia clínica, Mm. era la Interesante. percepción que ambas tenían de ellas. Y como Wow. educadora clínica, mi trabajo no era, yo me di cuenta que no era solo enseñarles las habilidades, sino que ayudarlas en reconocer esas fortalezas que ellos poseen ya. Y mucho de lo que hice fue exactamente eso. Mira, ayúdame con esto. O ven acá, quédate cerca cuando yo esté haciendo esta parte de la prueba para que lo veas mejor. Pero en ocasiones, después de la tercera observación o el segundo día, ellas me daban las cosas. Hasta que empezaron a hacer una acción y después yo empecé a ir para atrás. Y ellas se dieron cuenta que no era falta de conocimiento, era falta de ellas Esa seguridad. confiar en ellas mismas. Ujú. Y yo creo que por eso también es un rol importante del supervisor, no Estaba, solamente mencionar las áreas donde, ¿verdad?, todavía necesitan, sino también dejarles saber cuando hacen algo bien, ¿verdad? Hablar de esas fortalezas que tienen, porque eso las va a ayudar, los va a ayudar, ¿verdad?, a esos estudiantes a sentirse más seguros, de que lo están haciendo bien, de que está bien a veces cometer un error, estamos aprendiendo en el proceso, pero cuando hacen algo bien, también decirle, dar ese feedback positivo también para ayudarlos. Creo que eso también es bien claro, clave, bien importante. Y bueno, ya celebrar, vamos cerrando. celebrar todo momento. Ajá, celebrar todo momento. Eso es bien importante. Lo bueno y lo malo. Hay que celebrar. Sí, lo malo, mire, aquí el feedback para mejorar, pero lo bueno también, porque al final, ¿verdad? La vida es así, de buenos y malos momentos, y de los errores Claro, aprendemos. y por algo están en la maestría. Si no, ¿para qué hicieron una maestría? Si lo saben todo, ¿para qué están aquí? Así que yo no dije que Exactamente. necesariamente es malo siempre, sino que para eso están aquí aprendiendo, porque tenemos que hacer cosas que no son las mejores para aprender a cómo llegar a lo que queremos. Perfecto. Bueno, pues yo creo que ya llegamos al final de nuestro episodio. Hay muchísimo más que hablar, así que tenemos que hacer otro episodio. Pero de verdad que te doy las gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros, con nuestra audiencia, todas estas estrategias, consejos prácticos para apoyar a estos estudiantes bilingües en la práctica clínica. Y para aquellos, ¿verdad?, que nos escuchan, esperamos, ¿verdad?, que esta conversación les invite a reflexionar sobre sus modelos de supervisión, a tomar esos pasos concretos para que tengan espacios clínicos más equitativos, inclusivos y culturalmente responsivos. Cuéntanos, Ivo, ¿dónde se pueden comunicar contigo, conocer un poquito más de ti? ¿Tienes redes sociales? Cuéntanos.
Claro, sí, tengo redes sociales, estoy comenzando la red social, como decir, nueva, pero que sea de la compañía para que sea la más profesional. Esa se llama Mac Swallow SLP, so que MAC, palabra Swallow SLP. Y esa Ujú. es de la compañía mía, doctora Centeno, y ahí estaremos poniendo toda la información y en confianza me pueden escribir. Perfecto, y en las notas de verdad del episodio ahí van a encontrar el Instagram, el LinkedIn también por si quieren buscarte. Yo sé yo sé que tú vas a poder estar ahí para cualquier pregunta que quizás puedan tener alguno de las personas que van a escuchar también este episodio más adelante. Les recordamos a nuestros participantes que no se vayan, ¿verdad? Que al final completen el material adjunto en Speech Therapy PD para que puedan obtener hachacillos por este episodio y también poder accesar las notas, las referencias del episodio. Y gracias a todos por acompañarnos. No se olviden de compartirlo con un colega, con un estudiante, un supervisor, para que puedan, ¿verdad?, también beneficiarse de esta conversación. Y recuerden que también pueden seguirme en mi Instagram, Speech, Love and Play Music, y seguirnos en todas las plataformas de podcast como SOPs en acción. Así que gracias a todos por escucharnos y será hasta la próxima. Gracias, Ivonne. Gracias, Damari, nos vemos. Gracias a todos. Gracias.